Que el Señor nos permita cada vez más amarle más profundamente, confiar en lo que Él nos dice y seguirle bien y seguirle de cerca. Es el propósito de todo lo que hacemos aquí. Estamos en esta serie de descubrir nuestra identidad y llamado. Hoy vamos a dedicar un poquito más a cómo se expresa esa identidad que el Señor nos da a cada uno y que es importante allá afuera, en los lugares de trabajo, un poquito hacia, si no es particularmente un trabajo en particular, en los sitios donde interactuamos con otros, en las cafeterías, en nuestro tiempo de ejercicio, en fin, nuestra vida social, allí afuera, cómo nosotros podemos reflejar esa identidad. Algunas de las personas que trabajan aquí, de pronto quienes nos siguen en casa, ¿en qué lugares trabajan? Menciónenos algunas aquí, allá en casa pueden escribir ahí, ¿dónde trabajas? ¿Dónde el Señor te ha llamado? Oiga, ¿no trabajan aquí en la iglesia? Uy. Algunos yo sé que están retirados, pero en algún lado, cuénteme a ver, ¿dónde? ¿En tu conjunto dónde? Ah, con subsidio. Uy, chévere. ¿Qué otro? En Acacias, allá todo, bueno, sí, allá, a ver, ¿dónde más? ¿Dónde el Señor nos está poniendo en estos días? En nuestros talleres, en fin. Ahora hay mucho trabajo en casa. Eso ayuda, pero en términos de relaciones y expansión de la palabra, bueno, no sé. Pero bueno, todos tenemos un lugar donde el Señor nos coloca para crecer. Todo esto parte desde el origen. Todo esto parte desde cuando el Señor creó al ser humano, al hombre y a la mujer. Nos dio un encargo. Primero que todo, nos creó al ser humano a su imagen. El hecho de quién somos depende de esa imagen que el Señor colocó en cada uno de nosotros. Para descubrir quién somos en realidad no solamente hay que tener esa capacidad de introspección cada uno, sino de conectarnos con el Señor, cómo nos hizo a cada uno de nosotros y cuál es su propósito. El hecho de que seamos creados cada uno de nosotros a su imagen implica, por lo menos es el propósito inicial para cada uno de nosotros, que seamos generosos, que seamos creativos, compasivos. Es más, nos da autoridad para transformar el mundo. Por eso hoy vamos a hablar de ese aspecto hacia afuera, no solamente en nuestra vida interior espiritual, sino hacia afuera. Nuestra imagen, o más bien la imagen del Señor en nosotros está quebrantada por el pecado, está afectada y por eso tenemos que restaurarla. Y uno de los sitios más difíciles para expresar es afuera, en los lugares de trabajo. Qué difícil es vivir la vida cristiana y hacer la voluntad del Señor, seguirle allí, en esos ambientes de trabajo, aún a veces en la familia misma. Génesis capítulo 2, versos 7, el 8 y el 15 dice así: Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Más adelante, el verso 15 dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Varias cosas que es importante allí anotar de este pasaje. Primero, cuando dice que le dio este soplo, esa misma palabra es la misma palabra que se usa para espíritu, como dice aquí, aliento de vida.
Una de las primeras cosas que nuestro Dios puso en nuestra identidad es esa vida de Él en nosotros. Y una de las primeras cosas que nos invita es a que nosotros seamos agentes de esa vida a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros, en cada reunión, debemos ser ese agente que está sembrando vida, bien sea en el café, en el trabajo, en el supermercado, en el banco, en la cancha, en el gimnasio, en el parque, en los lugares de trabajo, en la casa, obviamente. Extender el reino de Dios, pero allí afuera. El poder ser agentes de vida allí afuera. De eso vamos a ver en el día de hoy. Y fíjense que el verso 15 y otros más adelante anotan que el Señor básicamente nos creó y en ese momento de completa comunión con Dios. La voluntad de Él es que estemos en acción, que estemos transformando, Él no dijo, no, aquí todo está arreglado, todo está cuidado, ustedes simplemente vivan, sino nos puso allí fundamentalmente para transformar y para expresar, para transformar y poner vida, como dije, en esos ambientes donde el Señor nos tiene. Hoy vamos a mencionar 4 elementos que es importante tener en cuenta, que ayudan a desarrollar nuestra identidad fuera de la iglesia, fuera del ambiente de familia. Creo que esto es importante. El Señor nos creó a todos, independiente de la edad, en fin, condición, a estar haciendo algo afuera, transformando, sembrando, cultivando. Es parte del desarrollo de la identidad sana de un ser humano estar allá, afuera. Está participando en cualquiera de las funciones que el Señor nos tiene. Número 1. Nosotros somos, en primer lugar, compañeros y colegas de Dios. El Señor no solamente nos da la capacidad y por su obra en la cruz, nos permite ser hijos o hijas de Él. No solamente sus siervos, sino Él también nos da la capacidad y la tarea de ser colaboradores con Él. Somos colegas allí en ese lugar de trabajo donde el Señor te está colocando. Esas reuniones que tienes cada semana con algún tipo de grupo, pues el Señor está diciendo, bueno, ¿y allí qué? Porque esto de definir unas cosas como espirituales y otras como seculares no es un concepto bíblico. No es que decir, bueno, lo que hago en la iglesia eso es espiritual y en el trabajo pues es otra cosa. No. Todo lo que hacemos es espiritual. Es más, la mayor parte, y eso quiero que por favor lo tengamos en cuenta, del desarrollo espiritual tuyo y mío es en el trabajo. Es en relación con otros afuera. Sí, es cierto, tenemos reuniones de discipulado, consejería, oramos, en fin, todo eso es vital. Pero el discipulado, el crecimiento, el cómo ser como Jesús es allá afuera. Es muy interesante cuando inclusive nos referimos a la vida del Señor Jesús cuando estuvo entre nosotros, cuando se encarnó. Decimos que algo así como que el Señor por 30 años no hizo nada. Y que luego a los 30 años empezó su ministerio. Eso no dice la Biblia primero. El Señor, ¿qué estuvo haciendo? Dice, no, en los 30 años, pues precisamente estuvo formándose. Y por algunas luces que nos da el texto, pues estuvo trabajando, estuvo con su papá, estuvo creciendo, ayudando a hacer mercado, en fin, estuvo. No es que la vida de Jesús, el ministerio, su obra empezó fue solamente cuando fue bautizado.
Claro, eso fue un momento importante para ya la etapa final de su ministerio. Qué fácil, o por lo menos más fácil, cuando uno dice y aprende y sabe que el Señor te llama a ti y a mí a amar a los enemigos. ¿Cierto? Uy, pero justo mañana lunes, cuando llegas a la oficina y encuentras a tal compañero chismoso, pues ahí sí es como, sí, porque sí, aquí, aún aquí en la iglesia dice, bueno, la gente es más tranquila, bueno, ahí como que nos comunicamos, pero allá en el trabajo, con las presiones, los genios de los jefes, ahí sí es cuando bendecida a los que les maldigan, ¿así? ¿Y qué hacemos con el chismoso ese que me está moviendo? No, pues para que me saquen, bendecir. Eso aquí, hermano, te bendigo, pastor, pero allá en el trabajo. Recuerda, somos compañeros del Señor allí en el trabajo donde los tiene, a cada uno de nosotros. Y a veces creo que tenemos que ser más prácticos y tener más fe en el Señor. Me explico. Hay varios ejemplos, pero me acuerdo de Medellín de un hombre, un ejecutivo del turismo, excelente cristiano, un hombre muy dinámico. Pues era un hombre que como que fácilmente entendió que su relación con Jesús debía transformar también todo lo que hacía. Una vez compartió algo que empezó a hacer en la oficina que él tenía, tenía varios empleados. Él dijo que una vez se estaba afeitando y orando por el trabajo, Señor, que dame negocios y todo eso. Y escuchó realmente, dice que casi audible la voz, pero era en el espíritu, que el Señor le ordenó y dijo, cuando llegues al trabajo, pregúntale a tu recepcionista cómo le ha ido y cómo va la mamá. Y él fue tan raro, pero dijo, bueno, vamos. Y llegó al trabajo y lo primero que, casi entrando, el portero, en fin, llegó a su oficina, estaba la recepción. Oye, ¿cómo se llama? Fulanita, tal. ¿Cómo estás? Y no sé, cuéntame, que no hemos hablado mucho. ¿Cómo va tu mamá? Y a propósito, ¿está bien de salud? Esa muchacha dice que lo miró y le dijo, uy, y perdón jefe, ¿y usted cómo sabía que mi mamá esta semana tuvo un problema cardíaco y está hospitalizada? ¿Cómo sabía? Y entonces dijo, ¿me permite orar por ella? Y créeme, esta chica, 3 meses después, estaba, y yo fui testigo porque asistía a la iglesia donde él asistía. Alonso asistía a esa iglesia y allá llegó esa muchacha. Y entonces dijo, el Señor me puso una carga de cada día, y decía, es muy interesante. A uno les habla no sé dónde, a mí me habla afeitándome. El tipo tiene barba y arreglo todos los días, y él es muy bien organizadito, todos los días se afeita. Y dice, y empezó el Señor a ponerme esa carga. Y dice, yo me estaba afeitando y la voz del Espíritu Santo, pregúntele a otro cómo va en esto, cómo va el otro. Es más, se volvió eso tan famoso entre los empleados que tenía, que ya algunos le decían, don Alonso, y hoy, ¿qué tiene para nosotros? Un día, que fue cuando empezó a compartir, él tenía un socio muy cercano,
pues de mucho tiempo allá, y el Señor le puso en ese momento, oye, ¿tú has hablado acerca de la familia de tu socio? De lo que piensan, de los planes que tienen como familia y de bueno, porque en ese momento no tenían hijos, ¿qué planes tienen al respecto? El Señor, él le quedó esto ahí. Llegó a la oficina y dijo, bueno, ese no es un tema como tan, ¿cierto? Pero en el almuerzo, voy a preguntarle. Y almorzó, dice, ¿cuántas veces no hemos almorzado? Es más, este caballero tenía restaurantes y todo eso. Entonces le preguntó, oye, ¿nunca hemos hablado qué planes tienen ustedes como pareja para sus hijos? Y en ese momento, después comentaba Alonso, este hombre se pone a llorar. Y dijo, Alonso, ¿cómo sabías que esa es una de las cargas que he tenido recientemente más grandes que aflige mi corazón? Porque nosotros no hemos podido tener hijos. No es que no queramos. Era una pareja muy especial, ambos inclusive muy atractivos, muy dinámicos. No tenían. Pero no es que no podemos. Y oraron en ese momento, oraron en ese tiempo. Y también fui testigo de eso un par de años después. Tuvieron su hijo. Fue en una de esas conversaciones en la oficina. A razón de esto, este hombre y su esposa, que nosotros hacíamos conferencias de parejas allí mientras yo estaba estudiando con otra colega médico, y bueno, les conocimos y ellos llegaron también después a la iglesia. Son historias... Sufrimiento también ha habido en sus familias. Pero qué especial es ver que nosotros somos colaboradores del Señor donde estemos. Esa señora que le hace la conversación a usted todos los días en el ascensor, algo hay que hacer. Cuando te sientas esperando tu cita médica, que a veces demoran tanto esos médicos que no saben cómo manejan su horario. ¿Qué puedes hacer ahí? Tenemos esa capacidad de ser compañeros del Señor allí donde estamos. Y esa es necesario. Tu vida espiritual no va a crecer adecuadamente si no empezamos a hacer esas cosas con las personas a nuestro alrededor. Es muy importante. No pues porque toca evangelizar, no es por misericordia, porque Dios nos colocó. No sé quién nos metió con esa palabra el trabajo pastoral que es solo para los pastores. No, todos. El Señor nos pone a ser pastores de donde estemos. Donde estés. ¿Saben? Mire, esto es tan poderoso que, ¿saben cuál es la primera, o dónde, en qué circunstancia, la primera vez que se menciona el Espíritu Santo llenando la vida de una persona? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Esto es un poco complejo. En la Biblia, ¿dónde? La primera vez, el Espíritu Santo llenando a alguien. Es un poco... Está por allá, pueden revisar. No le mencionar, no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo llenando a alguien. Van a ustedes a revisar Génesis 31, los primeros 5 versículos. Cuando se está edificando, se manda a construir el lugar para que el Señor se manifieste.
aparece que el Espíritu Santo llenó a unos artesanos que manejaban los metales, que manejaban la decoración, a que fueran llenos del Espíritu Santo para hacer esa tarea. Tremendo. Fue allí, y ustedes se acuerdan, que tiene unos nombres raros ahí que les dice que saben diseñar, que saben escoger y todo eso. Ahí fue la primera vez. ¿Saben? Una y otra vez, donde estés, en el sitio donde estés, en la peluquería, no sé dónde, eres llamado a ser compañero de Jesús. ¿Saben que últimamente, gracias a Dios, he visto una escena que se presenta con frecuencia en los partidos de fútbol, con los hermanos futbolistas que son creyentes? No sé si han notado una actitud que me parece bonita. Varias veces los he visto, algunos de ellos, cuando salen del campo a jugar, ¿no han visto que algunos llegan inclusive, tocan el piso? ¿Cierto? Lindo, es como diciendo, bueno, aquí esto no se trata de que yo aquí como reparto pata aquí, sino Señor, ¿eso? Y no han visto cuando terminan los partidos y ganan a veces, o lo que sea, eso se levantan la camiseta y ¿qué dice? El Señor, algunos. Y entonces inclusive, algunos pues se les ve su chocolatina. Una infidencia. Consuelo viendo uno de estos partidos, a ver, digo, uy, qué chocolatina tan perfecta. Y yo le dije, tranquila, mi amor, yo tuve esa chocolatina y ahora la tengo es por dentro. Las tengo por dentro. Pero, ¿cierto? Pero hay algo que toca hacer, que es verdad. Allí estás para eso. Y yo sé que estos hermanos a veces los ponen, y eso hay de todo allá en los futbolistas, de todo, y los ponen, y dicen, tico, vamos, ya lo están poniendo a hacer eso, vamos a orar antes de salir, eso a veces les toca, lo que sea, pero ahí están. Oiga, usted no sé, tal vez, no sé, bueno, creo que aquí en el momento no hay odontólogos, pero ¿se imagina el odontólogo creyente? Sí. Allá, con la boca del paciente ahí abierta, con su fresa ya taladrando, y arma ese orificio perfecto. Allí le toca al odontólogo coger su fresa o dejarla ahí y dar la vuelta y decir, Señor. Si trabajan en endodoncia y cogen perfectamente, porque eso es de Dios. No sé si han visto hacer ese trabajo de conductos. Cuando ya, ¡pum!, y es ese conducto perfecto, gloria a Dios, y se arrodillan ahí frente. Pero como que no se ve eso. El contador, aquí yo sé que aquí hay contadores en ese momento. Cuando llega ya está con su Excel y le cuadra todo perfecto. Eso levanta su computador. Pues tal vez no tiene los chocolatinas y todo lo demás, pero Señor, mi trabajo es para su honra y gloria. Todo lo que hacemos, cocinar un buen sancocho trifásico, es gloria a Dios por eso. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese pasaje a veces suena como raro, pero ahí que está diciendo, ¿es echarme juguete o lo que qué es? No, es decir, en todo lo que haces, en todo lo que eres, cantando, lo que sea, ahí debe verse la gloria del Señor. Primera cosa,
Es parte de tu identidad y de la mía, como creyentes sobre todo. Tú y yo somos, de hecho, el ser humano fue creado para eso. Creyente o no, que todo ser humano fue creado para ser colaborador con Dios. Esta semana preguntémonos ahí en nuestro sitio de trabajo, ¿cómo yo estoy sembrando vida espiritual? Ahí con esos compañeros yo veo, por ejemplo, una cantidad de señores mayores que se reúnen allí a jugar ajedrez en el centro comercial. Oiga, qué bendición. Yo no sé, un día esto va a pasar, cuántos de esos son cristianos, porque eso sí sería pues tremendo ahí entre, ¿no?, los movimientos, sembrando vida. Porque es que a veces pensamos, como dice, no, esa prédica está, pero yo ya estoy retirado, ¿quién dijo? Es cuando más, ojalá tengas más tiempo pues para sembrar. Por eso animamos a que no se encierren, a que, bueno, algo. En segundo lugar, es muy importante, donde tú estás funcionando, estudio también lo incluyo allí, somos soñadores con Dios en el trabajo. Hombre, si tú y yo no sembramos los sueños de Dios en esos lugares tan oscuros, ¿quién? Todo el mundo está pensando en la plata, en tumbarse el uno al otro, en lo que sea. ¿Quién puede sembrar esto? Veamos Génesis 2, versículo 19, un detalle pequeño. Dice, entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conocía. Uno dice, pues si el Señor los creó, pues póngale el nombre, pues quién no sabe. Pero miren lo que es Dios con el ser humano. Él creó todo perfecto, creó al ser humano. ¿Y sabe qué le dijo? Miren, yo les he dado a ustedes capacidad de crear, de relacionar. ¿Saben qué? Póngale nombre. Hágale. Pero, fíjense que no dice, y les organizó, les ordenó. Él confió en lo que puso en el corazón del ser humano. Usted hágale a la creación, a todo lo que... Usted póngale el nombre. A cada uno. No le dio... Mire, este es su manual. Él no funciona así con el ser humano. Mire, este es su manual, hágale. Me sigue las instrucciones. No dijo, yo sé. Nos creó con esa capacidad. Si uno lee un poquito de la historia de los grandes cambios, inventos y todo esto, muchos cristianos y muchos creyentes están metidos ahí, porque empiezan a soñar. Sobre todo en los 2 siglos anteriores, fueron creyentes los que empezaron en el campo de la investigación médica a decir, tico, la gente no puede morirse así. Y a soñar. Donde tú estás, el Señor te está colocando. Allí en la empresa, allí en el negocio, en las iglesias, en los lugares de trabajo, en la universidad, en los institutos, en los barrios, en el país, tú estás llamado a soñar con Dios. Hablaba con una señora administradora de edificios, que algunos dicen, bueno, uy, qué cosa. Y algunos dicen, uy, ese es un rollo no tan fácil, ¿cierto? Entonces todos nos quejamos. Pero esta señora,
ella hacía lo mejor y le ponía una mística. Para ella cada edificio era como una especie de Edén. Dice, no, es que voy a hacer que cada edificio, voy a soñar que el Señor que tiene, ella llegaba y se paraba frente a los edificios y decía, bueno, Señor, ¿tú qué tienes aquí? ¿Qué? No solamente mirar la gotera, sino, Señor, ¿qué es aquí? Uf. Era como la extensión de la mano de Dios allí. Ese trabajo dejó de ser simplemente atender a los copropietarios, las quejas y no sé qué, y que te venga el pintor, y a soñar. Es muy interesante. Y una de las pruebas definitivas, y lo saben quien trabaja o quien ha asistido a las asambleas de los conjuntos, es las asambleas. Ay, Dios mío, eso todo el mundo huye. Y los pobres que trabajan ahí, Dios mío, ¿cierto? Pero había que ver estas asambleas. Eso era pico va, pico viene, abrazos y todo eso. A nadie se le había ocurrido soñar que una asamblea de copropietarios podría ser un momento especial de reunión y de amor. Nadie. Pero hubo una que sí, con la ayuda del Señor. ¿Sí ven cómo es? El Señor nos ha dado la autoridad. Todos estamos distorsionados, dañados, pero ¿cómo podemos hacer del lugar de trabajo un sitio mejor y un sitio para crecer? En tercer lugar, somos agricultores de Dios en el mundo. El Señor, Dios encargó al ser humano cultivar, y eso suena como, pues, sí, cultive y en el día de hoy, ¿qué es? El Señor y tú son capaces de hacer de algo pequeño a algo grande. La parábola de la semilla de mostaza no solamente es de la fe, sino todas las obras del Señor empiezan con algo pequeño. El creyente con el Señor es un ser humano de iniciativas. Todo el mundo se opone, todo el mundo se queja, todo el mundo, pero ¿y quién planta? Empieza por algo pequeño. Inclusive a veces aquí mismo en la iglesia. Ay, no, pero eso qué, no vienen sino 3 personas a esta reunión. Bueno, pues usted el Señor está. ¿Saben cuál es el problema aquí de nosotros como creyentes? Si conocemos un poquito de la tarea del agricultor, es que sí es cierto que el Señor da el crecimiento, pero hay que ponerle, hay que esforzarse, hay que sacarle tiempo, se suda. Sí, qué pena, pero el creyente debe ser una persona de sacrificio, no solamente para las cosas que llamamos espiritual, donde esté. Es que nada, qué pena, pero es que no sé de dónde. Póngale esto en las manos del Señor. Listo, sí, hay que ponérselo en las manos del Señor. ¿Y tú qué vas a hacer? Y eso hay que meterle. Y hay que ser cumplido, organizar y trabajo y sacar el tiempo y prepararse para que las cosas puedan crecer. Saben que sí no es como, es que es muy fácil, no sé, sacudir y declaro que esto se crece. No, pues sí,
pero estoy hablando de tu negocio, de tu emprendimiento, aún de aquí de la iglesia. Entonces no solamente hay que zapatear y clavar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué otra cosa puedes hacer para crecer? Las iniciativas de Dios. Leía, y eso es de este siglo, hay una iglesia en el norte de Irlanda que no sé, me impresionó. No es una iglesia muy grande, pero sí es una iglesia, bueno, pero por alguna razón el Señor puso a algunos empresarios en esa iglesia de una gran capacidad económica. Y pues, pero ellos no solo se contentaron con dar su ofrenda y todo muy importante y todo eso y ser generosos con la familia, sino se unen estos 6 empresarios. Vean, dice, esto es real. Yo lo decía, ay, pero no, esto sí es real. Cada uno de ellos, yo sé, es otro contexto, hay formas económicas, pero no sé, yo creo que eso para el Señor no se trata de la cantidad, sino de la iniciativa, de la fe. ¿Saben qué hicieron? Como al estilo de esto, no sé si han visto este programa, el Shark Tank, que son una cantidad de empresarios que entonces buscan a proyectos para apoyar. Entonces estos 6 empresarios, cada uno puso, porque está ahí el testimonio de la iglesia, 100,000 libras. Eso es harta plata. La reunieron y empezaron a hacer esa especie como de concurso para apoyar 20 proyectos en esa comunidad. Por Dios. Y llegaron pues muchos proyectos con la sabiduría de ellos como empresarios dieron ahí 20 proyectos que en este momento están funcionando y están haciendo crecer, bendecir con empleo y todo. Es que yo sé que no estamos en esto que llamamos teología de la prosperidad, es decir, que todo siempre nos va bien y que todo es, no, pero es ver el mundo como ese campo donde el Señor puede bendecir. Sí es posible. Pero creeremos que las cosas crezcan de facilismo. Y eso sí es muy latino y muy, por lo menos de aquí, de Bogotá. Todo el mundo ahí, yo no sé. Ay, no sé qué. Ay, como que hay, que toca ahí. No, un momentico, es que ¿cómo van a mejorar las cosas? Si no, ¿cierto? En tercer lugar, como dije, somos agricultores. Y en cuarto lugar, somos contadores de la historia de Dios, de las historias de Dios. ¿Saben? Cierto que en este mundo está lleno de malas historias. Ay, o sea, no es sino como dicen las noticias, por todos lados, las redes. Eso. El problema no es solamente no apagar el televisor y no tener redes sociales, no, sino entonces, ¿quién cuenta las historias de Dios? Tú y yo somos llamados a contar las historias, a menos que tú no tengas una relación con Jesús, pues ¿cómo va a ser? Pero si tú estás caminando con Jesús, hay historias que contar. Qué pena, pero siempre hay. Y esto que llamamos evangelismo, lo que sea, pues ¿cómo la gente no? Tú estás contando esas cosas que el Señor, a la vecina, al jardinero, uy, mire lo que al compañero de trabajo, al que se sienta, le cuentas las historias de Dios. Somos llamados, cuando hablamos del pueblo de Israel y aún en la iglesia primitiva, yo no sé qué idea a veces tenemos de que voy a compartirle las X leyes, las 4, 5, 6 leyes. Está bien, está bonito, pero ¿qué es lo que hacían el pueblo del Señor y también la iglesia? ¿Qué hacían? Y el texto bíblico lo menciona. Cada vez que le decían, oiga, Pedrito, ¿qué pasa? No, imagínese que el Señor hizo esto, tal cosa, mi hijo estaba enfermo, tal cosa, y lo levantó y tal.
¿Cómo creció la iglesia? O el Señor decía, dice, y a veces sí les decía, cállese calladito, pero a otros les decía, vaya y cuente. Cuente lo que el Señor está haciendo. Y ore con la gente. Pero no sé si se han dado cuenta que orar allá afuera es diferente. Por favor, no asusten a la gente. Sí, orar afuera, eso es diferente. Primero, no sé si a usted le pasa, pero a mí nunca me ha pasado que afuera, si voy a orar por alguien, yo no sé, pero allá afuera no sé qué se me hacen los directores de alabanza, pero cuando yo oro, no me ponen allá el pianito detrás. Cuando le ponen eso, es uno como que fluye, ¿es cierto? Cuando la gente quiere oración y uno empieza y entra en trance, escucha, el otro como que, ¿cierto? Como, pero los milagros que hay en esas oraciones. Y no sé si se ha dado cuenta, pero usted no tiene más de un minuto. Sobre todo si es en el trabajo. Porque no vengan con el cuento que va a armar una reunión de oración por 1 hora en el trabajo. Por lo menos en horas de trabajo no, porque si no lo echan y está bien que lo echen. Usted no tiene sino un minutico, pero los milagros que ocurren ahí. Y la gente, uno dice, no, pero es que no sé, como que no son sensibles. A ver, ¿usted cree que la gente, se pone a orar y empiezan? No, eso no va a ocurrir así. Pero esas historias y esa oración, uff. Y termino con una cosita. Tú y yo, ojo con algo que es ese espíritu de crítica que tenemos que hay. No hay algo que mate más la espiritualidad en cualquier ambiente que la crítica. Oiga, y si es del creyente, pues ahí sí como uno dice, pues el hermano y la hermana que nosotros dedicar, quejar este mundo, miren, esta Bogotá, y dele. Oiga, qué contaminación. No, pero es que uno tiene que decir las cosas como son. No es. Qué pena, pero tú y yo no somos llamados a estar criticando allá. No, pues es que yo no me dejo. No, es que no se trata de dejar. Uno puede hablar, defenderse y todo eso. Pero ojo con ese espíritu de crítica. Del jefe, del trabajo, de todo el mundo. No, eso no funciona nunca. Qué pena, pero ¿de verdad es que ocurre esto? Cállese y llore. Y anime a las personas que están a su alrededor. Anime a las personas. Cuéntele las cosas buenas. Porque hay historias que son, por Dios, son, wow. Lo que el Señor hace en tu vida es maravilloso. Lo que es la forma como, no sé, provee todo. Cuéntale a la gente eso. Y en medio de tanto negativismo, basura, dolor, ojo, con tanta crítica que no edifica. La última historia de hoy. La siguiente. Esta historia me encanta. Este amigo, de nombre George, británico, un hombre que aprendió de su papá las artes del manejo del cacao, pero empezó a crear una fórmula para hacerlo cada vez más suave, que fuera una cocoa especial. Y empezó a hacer chocolates y a seguir el negocio de su papá y montó una fábrica de chocolates. Ese es el señor Josh Cadbury. Si usted sabe o está en el mundo de los chocolates, y yo estoy en él,
sabe lo que es eso. Casi que en este momento digo, una pausa para orar. Entonces el tipo empezó y armó su fábrica de chocolate. Empezó a crecer. Tremendo. Empezó con 5, 10, 15, tenía ya más de 100 empleados. Pero este era un hombre de fe. De un grupo un poco extraño, los cuáqueros, que son un poco como, algunos dicen, no, son como raros, pero no, son hermanos que viven la fe un poquito, tal vez más sencilla y en cierta medida. Y él empezó a crecer y a bendecir, y entonces, ¿sabes lo que hizo? Dijo, mis empleados les voy a pagar bien. Y les pagaba el 50% más por el oficio que le pagaban en otra parte. Y los tipos lo van a arruinar. No. Yo no, mis empleados les va a pagar bien. Yo no, pero ¿cómo? Y eso siguió, todavía existe. Todavía es un deleite. Pero ¿saben qué es lo que hizo este señor? Dijo, oiga, mis empleados no pueden estar en las condiciones de vida que algunos de ellos viven. ¿Y sabe qué empezó a construir? Casas para sus empleados. Uno dice, pero ¿cómo? Eso no puede ser. Cualquier negocio quiebra. ¿Será? Ahora, uno dice, bueno, casas de interés social, y a veces uno dice, son unos cajones, sí, qué pena, pero podemos ir a Birmingham en el Reino Unido y ver esas casas todavía. Son casas pequeñas, pero agradables, con jardín del frente y con jardín atrás. Es todo un pueblo. Todavía existe esta fábrica. Todavía podemos deleitarnos con estos chocolates. Trabajamos para traer vida. El Señor no te llamó solamente para estar en la iglesia, está bien, compartir con los hermanos, muy bien, sino para transformar el mundo. Ayúdame a resumir lo que vamos a hacer esta semana donde estemos. En primer lugar, el Señor nos ha llamado a ser colegas de Él, porque su reino se extiende en todas partes. ¿A través de quién? Nosotros somos colaboradores. Él en el huerto Dios no dijo, mire, no sabe que, no dijo, todo está hecho, todo es perfecto, usted no haga nada. No, hágale. En segundo lugar, nos llamó no solamente a ser colaboradores y a veces como tan amargados, sino a soñar. A soñar. Sueña con el Señor. Un día de estos vamos a hablar de esto, cómo es soñar con el Señor proyectos. Es diferente, claro, no es solamente voy a un billete, voy a cambiar mi carro a un Ferrari. No, eso no, seguro que no es por ahí. Pero los sueños del Señor. No hay muchos ejemplos ahí. De una hermana que empezó a hacer como salpicón que conozco ahí en la calle para que uno dice, pero vendía carpintero ahí cerca de la plaza y ahora tener tremenda cadena de fruterías. ¡Qué bendición! ¿Cierto? Soñar con el Señor. Y en tercer lugar, somos tú y yo agricultores. Esta semana, bueno, a ver, ¿cómo vamos a...? El trabajo es trabajo. El Señor te va a bendecir, sí, pero hay que poner horario, hay que esforzarse en esa tarea que el Señor te colocó. Si vas a hacer torta de chocolate, que sea la mejor.
todo hecho. Pero eso requiere esfuerzo, ponerle disciplina, tanta flojera, qué pena, pero que ahí en los creyentes eso no puede ser. Eso no. La tarea del campo es una tarea fuerte, porque la vida pues toca así. Y el trabajo no es, como dicen, no es un castigo, no. Es la forma como tú desarrollas tu identidad. Ojo, que eso es muy importante. No, pero es que este mundo, ¿quién hace lo que quiere? O el trabajo que desean. A ver, si nos ponemos ahí, empezamos a entrar en todo el negativismo de... Hay que meterle, ¿no? Los proyectos, eso no... Empezando por el hogar, porque yo no estoy de... ¿Cómo es que dicen que las señoras que a veces les preguntan, ¿y usted qué hace? No, yo no trabajo, yo estoy en la casa. Y como, a ver, pues a menos que la tengan con 5 empleadas y todo eso. Y por último, que realmente quisiera dejarles con esto. Esta semana, ¿quién va a traer esas historias al lugar de trabajo? Allá a la peluquería, donde todos son chismes, el adulterio del uno, el adulterio del otro. ¿Quién va a traer las historias que inspiren a esa gente a vivir de forma diferente? Sobre todo somos llamados a contar las historias de nuestro Dios, de lo que hace nuestro Señor, que es tan bello y especial. Tú y yo, fundamentalmente, en ese lugar de trabajo, estudio, allí, de reuniones, en el gimnasio, ¿quién va a traer? Tú y yo somos llamados a contar historias. Si no tienes muchas historias con Jesús, probablemente no tienes mucha relación con Jesús. O necesitas madurar en tu fe. Vamos a orar. Esta semana, entonces recuerda, cuando salgas de casa, colaborador del Señor, de la empresa del Señor, donde vayas. Sueña las cosas que el Señor tiene, no sé, para tu edificio, tu casa, tu familia, allá la oficina que tienes, el proyecto, sueña. En tercer lugar, que el Señor nos dé a todos la fortaleza, porque eso cuesta, hay que meterle y esforzarse, y eso está bien. Y por último, Señor, inundemos este mundo de maravillosas historias. Hay tantas historias que se quedan sin contar. Me parece que eso sí más triste. Tantas historias que tú te guardas y nadie conoce. Cuéntalas. Eso va a ser como pólvora espiritual, el Espíritu Santo moviéndose. Vamos a orar. Señor nuestro, gracias, porque nos hiciste hecho a tu imagen, no como adornos en la creación, sino seres creativos, responsables, que sueñan, que se esfuerzan. A todos nos has creado así, con esa identidad, tal vez con fortalezas diferentes, dones diferentes seguro. Señor, gracias que tú como buen Padre esperas muchas cosas de nosotros, no para forzarnos, sino para ver cómo crecemos a través de ser colaboradores tuyos, extender el reino en tu edificio, allá en la cafetería donde te reúnes todos los
semanas, allá en la oficina, en cada visita de tus clientes, no sé. Señor, esta semana, danos sueños tuyos. Sobre todo quisiera orar por los jóvenes. A veces tan afectados e imposibilitados de soñar cosas para ti. La respuesta a nuestros jóvenes no es emigrar a culturas del primer mundo. Algunos sí, porque donde nos llames, allí también estaremos. Grandes sueños para el adulto mayor. Señor nuestro, permítenos ser esforzados y recordar que donde estemos nuestra labor es como de agricultor, que toca meterle la ficha, ser puntual, esforzarse, levantarse, organizar, en fin, tener paciencia. Y Señor, ayúdanos esta semana a contar esas historias de nuestra experiencia contigo a otros. Allí donde estemos y también para esta comunidad. En tu nombre oramos. Amén y amén.